¿Qué tal, amados benditos de mi Padre, en todas las naciones? Un especial saludo para todos ustedes, los amadores de la verdad, los que aman la gloriosa sabiduría de Cristo, aquellos que tiemblan a su palabra, tal como está escrito. Estos son los que podrían un día glorificar o exaltar a Cristo el Señor, el cual vendría a morar en cada uno de vosotros. Porque así lo dijo el Señor. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, y yo en vosotros. Cristo en vosotros. Bienvenidos una vez más, santos, a esta transmisión gloriosa del Ministerio del Espíritu, los ángeles del poder del Señor. Todos los santos en todas las naciones estamos declarando que mi Padre les abre los ojos del entendimiento espiritual para entender y comprender todos los misterios que aquí tratamos. Porque aquí tratamos con misterios, aquí vamos a conocer puros misterios. Bueno, esta vez lo estamos haciendo, ya vuelvo y les reitero, de una manera improvisada, mientras arreglamos, o sea, acomodamos el lugar, la nueva sede de nuestro ministerio, que estamos metiendo unos arreglitos para poder tener una buena transmisión para todos los santos. Pero desde aquí podemos hacerlo y que todos puedan entender, gozarse y deleitarse en los temas que tratamos. Bienvenidos, nuevamente les digo. Hoy vamos a gozarnos en un tema maravilloso, bien glorioso. Así que las personas que van llegando por primera vez a este ministerio, bueno, van a tener la oportunidad de conocer, de entender que hay dos tipos de pueblos. O sea, hay dos pueblos, unos que aman la sabiduría de Dios y otros que no la aman. Unos que se guían por medio de ritos, penitencias y cosas por el estilo, y otros que se guían por medio del Espíritu de Cristo. Por esto el tema lleva como título, Cristo evidenciando hoy. Oye bien, Cristo evidenciando hoy a los verdaderos y falsos ministros de su palabra. Hay verdaderos y hay falsos también. Para usted hacer la diferencia, tendría que tener conocimiento de la palabra de verdad. Tendría que tener el espíritu de verdad. Porque mientras usted esté en la ignorancia, es llevado por cualquier viento de doctrina. Por eso aquí, nosotros ministramos siempre conforme a lo que está escrito. Y le damos el correcto significado o discernimiento porque acomodamos lo espiritual a lo espiritual. El ministro natural, o sea, si se le puede llamar ministro, que es hombre natural, ministro del árbol de la ciencia del bien y del mal, él no tiene esa facultad de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Él todo lo juzga literalmente, es decir, físico. Si se habla del cielo, lo ve por allá arriba. Si se habla del infierno, dice que es por allá abajo, debajo de la tierra. En cuanto a la parte de los muertos, él considera que una persona cuando deja un cuerpo, hasta murió. Y así por el estilo, porque todo lo juzga desde el punto de vista literal. Pero nosotros juzgamos las cosas desde el punto de vista espiritual. Juzgamos así como Dios juzga. Porque Dios no juzga conforme juzga al hombre. Pues el hombre juzga de acuerdo a lo que está delante de sus ojos. Pero el Señor juzga el corazón, o sea, la mente, porque Dios es espíritu. Entonces, preparados pues para que nos gocemos hoy, para que nos deleitemos en este glorioso tema. Tema maravilloso. Entonces vamos de una vez a la definición del tema. La definición de este tema es poniendo en evidencia a los verdaderos y falsos predicadores de Cristo. O sea, la misma palabra los pone en evidencia. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuáles son los falsos? Y lo vamos a ver en el desarrollo del tema, que es algo bien glorioso. Porque usted escucha por ahí mucha gente que dice, este como que es un falso profeta, este como que es un falso predicador, pero no saben por qué es falso. Porque si yo no tengo conocimiento de la verdad, no puedo decir esto es verdad o esto es mentira. Tendría que estar presente el juez. El juez justamente es Cristo. Por esto el tema, Cristo evidenciando hoy a los verdaderos y falsos predicadores de su palabra. Glorioso, ¿verdad?
En la introducción dice así: en este consejo de Dios para los escogidos de todas las naciones, veremos que hoy, en este tercer día o milenio, en la postrera manifestación de Cristo el Señor con los ángeles de su poder, es también el tiempo cuando serían puestos en evidencia los verdaderos y falsos ministros o predicadores de la gloriosa palabra de verdad. Se pondría en evidencia. Me ven mirando hacia acá porque lo tengo en el computador, el tema. Por tanto, hay que estar muy atento a este mensaje. Muy atento. Porque de esa manera usted puede discernir cuál es el falso y cuál es el verdadero. Hay el punto de inicio, o de la declaración del tema, la vamos a encontrar hoy en la historia. Ya conocen muchos que la historia, cuando hablamos de la historia, hacemos referencia ante todo a los que por tradición le ha llamado los 4 evangelios, que esos no son evangelios, ya lo hemos aclarado aquí. Los 4 evangelios le dicen, pero no son evangelios, son libros históricos, de los cuales la misma historia dice en Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, que entre nosotros han sido ciertísimas, dice allí Lucas. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado diligentemente, ¿sí?, ponértelas por orden, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahí lo dice, poner en orden la historia. La historia. La historia es la que narra los hechos de Cristo en los días de su carne. Eso no son evangelios. El evangelio ya está después cuando Cristo se manifiesta en resurrección y le fue encomendado escribirlo al apóstol o ángel Pablo, el cual comprende desde el libro de Romanos hasta Hebreos, cronológicamente. Entonces la historia hoy vamos a tomar allí justamente en Lucas, y ahí vamos a tomar Lucas capítulo 6, versículo 26, para hablar acerca de los verdaderos y falsos ministros de Cristo, poniéndolos en evidencia. Así está escrito. Entonces dice así Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Mira, esto está tremendo. Ay de vosotros, le está diciendo a los ministros prácticamente, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Oiga, esto es una declaración muy tremenda. ¿Cómo así que cuando alguien está hablando bien de la persona, tiene que revisarse? ¿Cómo así? O sea, cuando todo el mundo está dando testimonio o hablando bien de un ministro, de un predicador, eso hay que revisarlo. A ver cómo es que es la cosa, si es verdad. Porque dice que a los falsos profetas en la antigüedad, así lo hacían sus padres. Entonces, ¿por qué esta declaración del Señor? Porque mira, la cosa es que la palabra enseña, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre, por naturaleza, es mentiroso. Y es mentiroso ¿por qué? No porque él quiera decir mentira, sino porque la mentira está en él. En él está la mentira. Hago referencia al conocimiento que lo rige. Es decir, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre. Entonces, si tú como predicador de la palabra de verdad, supuestamente eres un buen predicador, predicas a Cristo, la sabiduría de nuestro Padre, la verdad, ¿cómo es posible que el hombre que es mentiroso venga a dar buen testimonio de ti? Sí, eso es verdad. Uy, qué bueno, este es un gran predicador. No, qué maravilla. No podría hacerlo. ¿Cómo uno que es mentiroso, que desconoce la verdad de Dios, pueda decir esto es verdad? No, en ninguna manera. Por eso mira la cita tan interesante. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Es una cosa impresionante.
Y por ahí hay muchos que procuran dar buen testimonio según las apariencias para que para que los hombres lo honren, los loen, les digan, ve, qué bueno, qué buena persona. Y bueno, no, señor. Cuando usted está hablando la verdad de Dios, créame, bendito de mi Padre, usted queda crucificado para el mundo. Usted le van a decir engañador, le van a decir falso, que se cree, ¿por qué dice así? Porque el mundo no conoce a Dios. Por eso, mira, aquí en la guía yo le dejo registrado esto, porque tengo que pasar a otras citas que están bien gloriosas también. Dice, leemos en esta declaración de Cristo la sabiduría de Dios diciendo, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Mira, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. O sea, al falso profeta los hombres lo honran, lo honran. Uy, no, qué bien. Porque ellos hablan así como ellos. O sea, se entienden fácil. Se dan gloria los unos a los otros. ¿Sí? Entonces, mira, aclaramos hoy que Cristo dijo esto a causa que él sabía que los hombres naturales aborrecían la palabra de Dios. Mire, Cristo sabía que los hombres naturales aborrecen la palabra de Dios. Por tanto, si los hombres estaban dando buen testimonio del ministro, sería apenas evidente que tal ministro estaría hablando la mentira del mundo. Oiga, o sea, si el ministro está recibiendo del mundo aplauso, uy, qué bueno, mira, qué maravilla, del mundo, hablando del mundo, o sea, de los hombres, entonces está dando evidencia que él es un mentiroso igual a todos los hombres, porque dice la palabra, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Pero si el ministro, oye bien, si el ministro es aborrecido por el mundo, si el mundo lo aborrece, estaría evidenciando que es verdadero ministro de Cristo. Estaría dando evidencia, ese es un verdadero ministro de Cristo. Glorioso entender esta verdad y declaro que usted la entiende porque usted es entendido en esta sabiduría gloriosa de nuestro Padre. Si el mundo os aborrece, sabed que... Por eso Cristo dijo, pues así lo dijo Cristo declarando lo siguiente. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, si fueras del mundo, sí, el mundo amaría lo suyo, pero porque no somos del mundo, los aborrece. Así pues, los que son del mundo reciben con facilidad la palabra que ministran los falsos. Mire, usted ve a un falso por allá hablando y el mundo lo recibe fácil. Por ejemplo, no va a entender un natural cuando usted le diga, mire, arrodíllese. Claro, se arrodilla, pues pone la rodilla supuestamente físicamente. Cierre los ojos, inmediatamente cierran los ojos. Pero ¿será que está hablando la sabiduría de nuestro Padre? Está predicando la verdad de Dios. Entonces el indocto, el que no tiene conocimiento de las cosas del Espíritu, él simplemente se deja guiar por lo que le esté diciendo cualquier hombre. Pero cuando logra usted darle el conocimiento de la verdad, no, ese inmediatamente se escandaliza. No, este como que es un falso. No, ese es un mentiroso. ¿Cómo va a decir él que es un ángel? ¿Cómo va a decir que él es espíritu? ¿Cómo va a decir él que él no muere? Eso el natural no te lo puede asimilar. Pero te digo, el verdadero, no importa que le digan lo que le digan, él siempre habla la verdad porque la verdad está en él. ¿Sí? Vamos a ver la evidencia justamente que está aquí en Juan, capítulo 15, versículo 18 al 20. Son palabras que habló Cristo en Jesús diciendo, si el mundo os aborrece, oye bien, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, yo fui el primer aborrecido. A usted le estoy hablando. Él está hablando con los hijos, con los verdaderos ministros, con su pueblo. Si el mundo a ustedes los aborrece, dense cuenta ustedes que a mí me aborrecieron primero. ¿Sí? Y sigue diciendo,
si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. ¿Por qué los aborrece el mundo? Porque tú y yo no somos del mundo. Y sigue diciendo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, dijo el Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, aquí queda evidenciado cuál es el verdadero y cuál es el falso. Porque mira esto tan tremendo. El mundo, por decir así, hoy el mundo, tú hablar por decir así de Jesús, pues el mundo, pues, antes lo honra, oye, a Jesús, claro, el Señor Jesús, yo lo amo mucho y todas las cosas. Por hablar de Jesús a ti no te van a aborrecer. Por hablar de Chuchito, el zarco, el que toca puertas en las puertas de las casas, que aquí les digo la bendición, que mandan por todas las redes y todo eso. ¿Quién te va a aborrecer por hacer eso? Antes, uy, no, sí, llegó la bendición del Señor. Pero vaya, dígale usted que Jesús no es Dios y que Jesús no te puede bendecir en nada, porque Jesús no es más que una vasija de carne. Eso ya es causa inmediatamente de aborrecer. Porque te van a aborrecer por eso. ¿Cómo así? Este es un falso. Este es un hijo del diablo. Este es un Satanás. Así nos van a decir. Si el mundo los aborrece a ustedes, dice, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo no aborreció a Jesús de Nazaret prácticamente. Aunque lo mataron, pero lo que aborrecieron fue la palabra, no a Jesús. Entonces a nosotros, cuando tú hables la palabra de verdad, serás aborrecido del mundo. O sea, no vas a tener comunión con ellos. Es imposible que un verdadero tenga comunión con el mundo, que habla solamente mentira. Entonces de ahí parte que nosotros, los de este ministerio del Espíritu, porque para ser ministro del Espíritu, tienes que haber sido tú enseñado por el Espíritu de verdad. Porque nadie puede hablar las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Porque nadie conoce a Dios sino el Espíritu de Dios. Y para tú poder hablar de Dios tienes que tener su Espíritu. Es decir, su sabiduría. Pero el mundo no tiene el Espíritu de Dios. Es más, ni siquiera saben qué cosa es el Espíritu Santo. Si ni siquiera saben qué es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo un ministro que se hace llamar pastor, o cura, o papa, o bueno, cualquiera de eso, o profeta, ¿cómo pretende hablar de Dios si no lo conoce? ¿Ah? Entonces la misma palabra es la encargada de dejar en evidencia el verdadero y el falso. Cristo mismo lo deja en evidencia. Y eso lo vamos a ir viendo en todo el desarrollo del tema. Hoy es la primera parte, recuerde. El próximo domingo tenemos la segunda parte de este glorioso tema. Y es bien importante, porque no es posible que usted, y hablo con los que van llegando y que también pasen la voz, y si alguno por ahí natural escucha esta verdad, no es posible que usted esté recibiendo la enseñanza hoy en este tercer día o tercer milenio, cuando ya Cristo se manifestó con sus santos ángeles, y si usted siga recibiendo todavía esa enseñanza de los hombres, ya estando presentes los santos ángeles del Señor, estando presente Cristo. El solo hecho que tú estés en una congregación donde están diciendo, Cristo viene, el Señor viene, lo estamos esperando, ya está dando evidencia el ministro de esa congregación que él no tiene a Cristo. Y al no tener a Cristo, ¿será que puede hablar verdad? Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Cristo es la verdad. Y oído, la verdad no es Jesús de Nazaret. La verdad es la sabiduría que estaba en Jesús de Nazaret. A esa es la que nosotros le llamamos Cristo. Porque esa es la mente de Dios. Ese es el mismo Espíritu de Dios. Ese es el mismo Espíritu Santo. La sabiduría que creó el mundo. Y para tú poder hablar de ella, tienes que haber sido enseñado por ella. Pero si yo digo, no, es que yo fui a la universidad tal, al instituto tal, por allá y aprendí teología. Si usted pregunta, bueno, ¿y a usted quién le enseñó la teología? No, pues un hombre, un profesor que está allá. Pero ese profesor le preguntó que si conocía a Dios. No, pues a Dios no lo ha visto nadie, van a decir. Entonces, ¿qué predica usted?
¿qué habla usted si nadie ha visto a Dios según usted? Y es verdad, el hombre no ha visto a Dios. O sea que ese pastor que salió con el cartón de ministro, de pastor, o digamos así, o profeta, como le quieran llamar, le enseñó un hombre. Y como tal, él viene a hablar de palabra de hombres. Él no puede hablar la palabra de Dios, porque no la conoce. Entonces, ahí vamos viendo la evidencia de lo que es un verdadero predicador de la palabra del Señor y un falso ministro de Cristo. Entonces, quiero reiterar la cita. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si usted se pone a mirar la historia en la época de Jesús, cada vez que él hablaba levantaba ronchas. ¿Y quién eran los que se le levantaban? Las altas jerarquías, los ministros de la ciencia del bien y del mal, que Cristo dijo que eran ministros o ángeles del diablo. Así lo dijo Cristo. Tú lo puedes leer allí en Mateo 25:41, que en donde dice, y a los de la izquierda dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el diablo tiene ángeles. ¿Y por qué el diablo tiene ángeles? Porque el diablo es un conocimiento que es el conocimiento del mundo. Es el conocimiento que guía a todos los falsos. Entonces mira que esto es tremendo poderlo entender. El diablo es un conocimiento y ese conocimiento necesita sus ángeles o sus ministros. Tremendo. Tiene ángeles o ministros en el diablo, que en ese caso es la misma ciencia del bien y del mal. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Dice, si fuerais del mundo, pues el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os he elegido del mundo, por eso el mundo los aborrece. Mira si está transmitiendo. Ahí ya nos sintió. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice. O sea, acordaos. O sea, ¿qué podía acordarnos? El Espíritu de verdad es el que nos recuerda. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. ¿Cuál es el siervo? O sea, el servidor de la sabiduría de Cristo no es mayor que la sabiduría misma. No. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, ¿a quién persiguieron? A la sabiduría. Porque la palabra que estaba en Jesús no hallaba cabida en esos ministros de aquella época. Si me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Oiga, tremendo esto. Si han guardado la palabra Cristo, también van a guardar la palabra que nosotros los ministros ministramos. Porque teníamos el mismo conocimiento, la misma sabiduría, el mismo espíritu. Pero vamos a mirar que en la Escritura hay unos falsos ministros y también hay unas evidencias por qué son falsos. Vamos aquí a Jeremías capítulo 6, versículo 10. Vamos a darle lectura a Jeremías 6:10. Los falsos ministros en la Escritura y en la historia. Jeremías dice, mira esta cita tan interesante. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Dice allí el profeta. Señor, ¿a quién le voy a hablar y voy a amonestar para que ellos oigan? ¿A quién? En esa época, esto es antes de la manifestación de Cristo en Jesús. Y dice, he aquí que sus oídos son incircuncisos. Tremendo. No estaban circuncidados, los tenían tapados los oídos. Y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Cristo les es cosa vergonzosa. Dice, no la aman. Oiga, tremendo. Impresionante esto, mira, bendito. ¿A quién hablaré? Pregunta el profeta. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Pues en esa época. ¿Habrá alguno por ahí que pueda oír lo que yo hablo? ¿Algún entendido? No, no podía.
porque el oído de ellos no había sido si aún circuncidado, estaba tapado, estaban fusionados con la carne. Y no podían escuchar la palabra del Señor. He aquí que la palabra de Cristo le es cosa vergonzosa a ellos. O sea, hablar conforme a la verdad es algo vergonzoso para ellos. No aman la palabra, o sea, no la aman. Es una cosa, pero bien tremenda. No la aman. No aman la palabra del Señor. Al no amarla, ¿será que pueden hablar verdad un ministro de esos? Ellos, al no amar la palabra, ¿sabe qué les gusta? Irse detrás de los ritos, hacer ritos. Eso sí lo entienden facilito. Por eso aquí en la guía, dejo registrado. En esta declaración de la Escritura, leemos: a quién hablaré y amonestaré para que oigan. Eso es lo que dice allí Jeremías 6:10. Para que oigan. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Cristo le es cosa vergonzosa. Mire, es vergonzoso para ellos la palabra de Cristo. Hay muchas personas que le da temor y le da vergüenza hablar la palabra de verdad. Ay, no, de pronto mis amigos. Uy, no, por aquí pronto fulano me va a decir que yo soy un religioso más. No, si usted es un verdadero, háblela en cualquier lugar. El natural es que le da miedo y le da pena hablarla con las demás personas. Usted tiene que hablar, así no se la reciban. Háblela, porque la misma palabra trae empotrado el don de la fe. Y es muy factible que usted al ministrarla le pueda activar la fe a uno que lo esté escuchando. Entonces, dice que no aman, él es vergonzosa la palabra del Señor. Aquí queda confirmado que el mundo natural no le agrada la palabra de Dios. Al natural no le agrada la palabra de Dios. Entonces, para ellos es cosa vergonzosa. Por esto cambian la verdad de Dios por la mentira. La cambian. La verdad de Dios por la mentira. Es tremendo esto. Les gusta más los ritos y ceremonias para la carne. Eso sí, a ellos les fascina. Que llegó el pastor, venga, me van a ungir con aceite. Ay, eso sí que les gusta, mejor dicho. Hoy vamos a comer Santa Cena, un pedacito de pan de la panadería y un juguito de uva. O lo que le llaman también hostia. Y se van a decir que amén. Eso no es palabra de Dios. Esos son fundamentos, doctrinas de hombres. Eso aquí no, aquí todo esto es espiritual. Entonces, ahí tú vas evidenciando cuál es el verdadero y cuál es el falso. Ellos les gustan son los ritos, ¿sí? Ceremonias para la carne y sus propios consejos es lo que ellos ministran, ¿sí? Por los falsos guías o falsos ministros. Quienes al cambiar la palabra de verdad por la mentira esclavizan a los ingenuos. Ellos lo que hacen es esclavizar a las personas. El ingenuo lo someten a ayunos, vigilias, penitencias, rodillas, caminatas, una cantidad de cosas, argumentos inventados por ellos, pero no porque la palabra lo diga, sino que ellos se lo inventan. Y entonces ponen a las personas los ponen a seguir sus doctrinas y los esclavizan, los someten en pecado, en condenación, y como ellos no conocen la palabra de verdad, entonces ellos creen, porque andan con una Biblia o hablan que Dios, o hablan de Jesús, ese como que es pastor, es un mentiroso. Hoy te lo está diciendo Cristo mismo a través de este ministro. Y vamos viendo ya las evidencias. Mira, a ellos les gusta todo lo que tiene que ver con los ritos. Pero también había unos verdaderos quienes guardarían la sabiduría de Dios para ministrarla a los escogidos de Dios. Así como hay unos falsos, también hay unos verdaderos que Dios pondría para ministrar su palabra. Vamos a ver el proceder de ellos allá atrás. Vamos a Jeremías capítulo 7, versículo 22 al 24. Jeremías. Dice así, mira. Jeremías 7, 22 al 24. Vamos a tomar un poquito de agüita para refrescar la garganta. Exactamente, rico, para poder ministrar con mayor fluidez. Entonces, mira, bendito de mi Padre en todas las naciones. Esta cita tan gloriosa de Jeremías que dice:
Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Yo no hablé nada con ellos acerca de holocaustos y de víctimas. Yo no hablé nada de eso con ellos. En ninguna manera. ¿Sí? Dice, mas esto les mandé. Les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Mira, el mandamiento de Dios fue, escuchen mi voz. Él no le dijo, no, hagan estos ritos, hagan estas penitencias, hagan de rodillas, prendan estas veladoras. Él no dijo nada de esas cosas. Ahí dice, escucha mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Lo que pasa es que ellos no la escuchaban porque tenían el oído, no estaba circuncidado el oído de ellos. No podían escuchar la palabra del Señor. Entonces, al no escucharla, se aprovecharon los falsos ministros y sometieron a las personas a ritos y penitencia y todas esas cantidades de mentiras inventadas por ellos. No porque Dios les esté mandando a hacer eso. Mira, ahí lo estamos leyendo claramente, mire. Porque no hablé yo con vosotros, con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Yo no les mandé hacer nada de eso a ellos, nada de esas cosas. No les mandé nada de holocaustos y de víctimas, nada. Yo no les puse a hacer nada de esas cosas. Bueno, ¿y por qué las hacían? Si son mandamientos de hombres, ¿sí o no? Lo que Dios mandó fue, escuchen mi voz. No, pero ¿cómo la iban a escuchar? Si no había quien oyese en esa época. Pero así como había unos que no escuchaban la palabra del Señor, que sometieron al pueblo a ritos, a penitencia y todas esas cosas, porque eso es lo que le gusta a la gente. Usted los pone a escuchar esta sabiduría gloriosa, tiene que ser un escogido para que la pueda recibir. Ellos, si usted no somete a ritos y penitencias y cosas, mejor dicho, si ellos, por decir así, no, es un despelote pues con ellos, mejor dicho. Ah, padre. Bueno, aquí estamos, me están diciendo que voy a bajarle un poquitico al celular de volumen, pero, bueno, estoy metiendo de saludar. Bueno, igualmente, santos, ahí vamos. Esto es improvisado, espero que ustedes reciban este consejo. Y entonces, que no haya mucha interrupción allí y puedan recibirlo normalmente. Inclusive hay distracciones aquí por causa que estoy al aire libre y todo para poder ministrar con mayor fluidez. Pero bueno, ya en poco tiempo tendremos ya bien arregladita la sede para que nos podamos gozar y deleitar como veníamos haciéndolo cotidianamente. Lo que quiero mostrarle, bendito de mi Padre, es que muchos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y sabe por qué la han cambiado la verdad de Dios por la mentira? Porque tienen el anhelo de supuestamente servir a Dios, pero como no tienen el conocimiento de Dios, entonces le ministran lo que tienen en su mente. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Si en mi conciencia lo que hay es conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces pues eso es lo que yo ministro. Pero si he sido enseñado por Cristo la sabiduría de Dios, entonces ministro también a Cristo el Espíritu vivificante. Pero quiero mostrarles allí unas evidencias de unos ministros que sí hablarían conforme a la verdad de Dios. Vamos a Malaquías capítulo 2, versículo 7. Malaquías 2:7. Dice así: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Mire, los labios del sacerdote. ¿Qué deben de guardar? La sabiduría. ¿Cuál sabiduría? No es cualquier sabiduría por ahí de hombre. La sabiduría de Dios, la cual es Cristo. Recuerda que para nosotros, los llamados, escogidos de Dios, Cristo no es una persona, sino que Cristo es el poder y es la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Y aquí está diciendo proféticamente, muchos años antes de la manifestación de Cristo en Jesús, diciendo allí el profeta, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría.
Y de su boca el pueblo buscará la ley. De su boca. Porque mensajero es de Cristo de los ejércitos. Tradúcelo. Porque ángel es de Cristo de los ejércitos. Un mensajero es un ángel. Uno que es portador de la sabiduría de Dios. Por eso él dijo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí. Tú has leído la cita de Mateo 24:31 donde dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pues mira, ¿a quién va a enviar? A estos mensajeros. A aquellos que guardan la sabiduría. Por eso dice, los labios del sacerdote han de guardarla. Bueno, es una manera de decirlo, no es el labio que la guarda, tú la guardas en la conciencia. Entonces allí el profeta lo escribió de esa manera, aquí hay que aclarártelo. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y de su boca, o sea, de la boca del sacerdote, que en ese caso es el mensajero mismo, un ministro de Cristo, no sacerdotes de los que he visto hoy por allí, no, de ninguna manera. Allá se hablaba de sacerdote porque había un sacerdocio, y el sacerdocio allá era el de Leví, de la tribu de Leví. Que hoy, muchos de ellos son los mismos ángeles que estamos manifiestos para este tercer día o tercer milenio. Entonces, quiero reiterarte la cita. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Cristo de los ejércitos. Marca esa cita en tu Biblia. Ahí te vas a dar de cuenta cuál es un verdadero mensajero, un ángel del Señor. Lo que es que la ciencia bien y mal distorsiona la parte angelical, porque ellos le llaman ángeles a los que le han pintado por allí en los cuadros, esos que te muestran en televisión. No, un mensajero del Señor, un mensajero de Cristo es un ángel. ¿Sí? Por eso dice por allá, tú puedes leer en Hebreos capítulo 13, a ver, te lo voy a leer inclusive aquí, Hebreos 13. Él habla diciendo que no os olvidéis, 13:1, 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Mire, sin saberlo. ¿Cómo yo, si un ángel llega, por decir así, a mi casa, y ese ángel fuera así como lo presenta pues el mundo, alado, pues con unas alas, todo caribonito, todo pues místico ahí, yo no me voy a dar de cuenta que ese es un ángel? Sí, inmediatamente me doy cuenta. Pero aquí dice que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. O sea, eran personas común y corriente. ¿En qué lo diferencia el ángel del hombre? En el mensaje que porta, en la sabiduría que lleva allí el mensajero. ¿Sí? Entonces, tú no puedes, digamos así, no ser hospitalario. Debe ser hospitalario antes para que te llegue allí el mensajero, te llegue Cristo, te llegue el ángel. No os olvidéis de la hospitalidad. Que ser hospitalario, ¿verdad? Porque algunos sin saberlo, mire, no lo sabían. Cuando ya llega el ángel allá a la casa y de pronto le ministró la palabra, y ¿cómo así? ¿Esto qué? Y si tú recibes lo que él te ministra, no, qué gloria, te deja una gran bendición en tu hogar. Pero esa bendición no es como la carne lo ha enseñado, que te bendijo con una cantidad de dinero por aquí y por acá. Eso no te dice que sea malo. No, el ángel te bendice con la sabiduría. Porque el hombre maneja las riquezas materiales, eso lo maneja el hombre. El ángel maneja la verdadera riqueza, o sea, la sabiduría, el poder de Dios. Que esa es más preciosa que las piedras preciosas y mucho más que el oro fino. Y todo lo que el hombre pueda anhelar no se puede comparar a la sabiduría. Mire, ¿a cuál sabiduría? A la sabiduría Cristo. De esta es que nosotros hablamos. Nosotros no hablamos nada conforme a la parte carnal. Entonces, vamos adelante. Ya conoces que así como hay unos falsos, también habría unos verdaderos, ¿verdad? Entonces vamos nuevamente ahorita a Juan para mirar allí la diferencia o cómo detectar un falso ministro de la palabra del Señor. ¿Y cuál sería un verdadero ministro de la palabra del Señor? Vamos a darle lectura a Juan capítulo 8, versículo 42 al 44. Es un texto muy contundente.
donde usted con mucha facilidad va a entender, va a comprender cuál es un verdadero ministro de Cristo. Dice así, Juan 8:42. Jesús entonces les dijo. Bueno, ahí el escritor coloca Jesús les dijo, porque el escritor está viendo es a la persona, ¿sí? El escritor está viendo ahí a Jesús de Nazaret. Él ahí no ve a Cristo, porque es que a Cristo no lo conoció ninguno allá. La palabra enseña, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, el mundo no conoció a Cristo, al que hizo el mundo, pues. El mundo a quien conoció, a Jesús de Nazaret, la vasija o el cuerpo donde estaba Cristo, la sabiduría de Dios, la que se manifestó por primera vez en el mundo. Entonces Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, si el Padre fuese Dios, le dice a los escribas y fariseos, a las altas jerarquías de aquella época, si fuese Dios vuestro Padre, ciertamente me amaríais. Ustedes me amarían entonces. ¿Por qué? Porque yo de Dios he salido y he venido. Mire, he salido. ¿Cómo es que salí de Dios? ¿De Dios qué es para salir de Dios? Recuerda, Dios es espíritu. Dios no es una persona. Dios es la sabiduría. Dios es conocimiento. De allí de Dios, de la sabiduría misma, salió su palabra, la cual es Cristo. Entonces, lo dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, mire. Yo no he venido de mí mismo. O sea, yo no vengo por mi propia voluntad, de mi propia mentalidad. Dice, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Usted le sigue diciendo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Ah, bueno, ahí comenzó la cosa a ponerse ya fuerte. ¿Por qué tú no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Mira que los escribas y fariseos de la época, las altas jerarquías, no entendían el lenguaje que estaba en Jesús, ni tampoco podían escuchar la palabra de él. Entonces, ¿qué venían ministrando a ellos? La verdad, en ninguna manera. Ellos no la entendían ni tampoco la podían escuchar. Entonces Cristo les dijo en el versículo 40 y 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así les dijo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Mire, no hay verdad en él. En el diablo no hay verdad. ¿Sí? Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿qué es el diablo ahí? Si el diablo fuese pues ese que han pintado en el mundo como diablo con cacho y cola y tenedor y todas esas cosas. Entonces Jesús estaba hablando con un personaje de esos allí, ¿o qué? Que le está diciendo, vosotros hijos de vuestro padre el diablo. Recuerde que cada género da según su especie. Si los que estaban presentes allí fueran hijos del diablo y el diablo fuese como lo pintan, entonces ellos también tendrían cacho y cola y tenedor y todo. Pero no, mire, el diablo es un conocimiento. Es la ciencia del bien y del mal. El conocimiento que Adán comió inicialmente y que luego pasó a toda la humanidad. Entonces, todos ellos eran hijos de esa ciencia y hablaban conforme a la ciencia que estaba empotrada en la conciencia de ellos. Por eso no podían entender el lenguaje que estaba en Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces ustedes son de otra simiente. Ustedes no son de Dios, del verdadero Dios. Son del diablo, o sea, son de la ira de Dios. Entonces dice, el diablo ha sido homicida desde el principio. La pregunta es, ¿el diablo a quién mató para que le llamen homicida en el principio? Mató a Adán y a toda su descendencia. Recuerda que Dios le dijo, el día que coma ciencia bien y mal, ciertamente morirás. Comió y lo mató. Y toda la humanidad quedó muerta espiritualmente hablando. ¿Sí? Ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. En esa ciencia, oye bien, en la ciencia bien y mal, hay bien y hay mal, pero no hay verdad. No busque verdad en esa ciencia. En otras palabras, no busque verdad en el hombre, porque el hombre
habla ciencia bien y mal. Cuando inmediatamente tú eres tomado por Cristo, enseñado por Cristo, ya dejas la identidad de hombre y pasas a ser ángel. Por eso este ministerio glorioso, los ángeles del poder del Señor, porque hablamos conforme a la verdad de Dios. Entonces dice que el diablo cuando habla mentira, dice, mira que él habla, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Mire, es padre de mentira. Y dijo Cristo, y a mí porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Tremendo. Entonces ahí queda evidenciado que el falso es aquel que no puede discernir, no puede escuchar la palabra del Señor, no puede entender el lenguaje del Espíritu. Así como lo dejo registrado aquí en la guía. En la guía dice así. Aquí una forma de evidenciar a un falso y verdadero ministro de la palabra. Notamos que los falsos ministros no entienden el lenguaje del Espíritu y tampoco pueden escuchar la palabra de verdad. Porque por esto Cristo concluyó diciéndoles que ellos eran de su padre el diablo. Es decir, que eran hijos de la mentira de la ciencia del bien y del mal. Eran del árbol malo. No eran de la simiente de los justos. Asimismo, hoy, los que somos de Cristo, la verdad, podemos identificar a los falsos ministros, porque todos los que somos de Cristo, la verdad, tendríamos que haber sido enseñados por la verdad. Por tanto, tendríamos el mismo espíritu de verdad, evidentemente, que estaba en Jesús. Y como tal, así como se le opusieron a él en aquel tiempo, también se nos opondrían a nosotros en este tiempo. Y quienes recibieron su palabra en ese tiempo, también recibirían la nuestra. O sea, si tú estás hablando verdad es porque has sido enseñado por Cristo la sabiduría de Dios. Si estás hablando verdad. Entonces, así de la misma manera como se le opusieron a Jesús en aquella época por el hablar verdad, también se nos van a oponer a nosotros. Por eso nosotros aquí ya sabemos que todo el que se levanta en contra de este ministerio es porque es de la otra simiente. Es ciencia bien y mal. Porque él no puede dar testimonio si nosotros estamos hablando verdad o mentira. Porque él no conoce cuál es la verdad. Mira que Pilato le dijo a Jesús, ¿y cuál es la verdad? Jesús ni siquiera se le quedó callado, mejor dicho. Pues ¿cómo hago para mostrarle, decirle, no, la verdad es esta? Ahí, por ejemplo, dice, Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo para saber cuál es la verdad? Tengo que ser enseñado por ella. Tiene que ser que Cristo mismo te haya educado para ahora sí tú poder ministrar la sabiduría de Dios. Por eso dice aquí en Juan 13, 19 y 20, mira. Dice así. Juan capítulo 13, versículos 19 y 20. Desde ahora os lo digo, dijo Cristo en Jesús. Desde ahora se lo estoy diciendo. Antes que suceda, o sea que va a suceder. Antes que suceda lo que viene a continuación, ya se los estoy diciendo. O sea, se lo estoy profetizando. Reitero, desde ahora os lo he dicho. Os lo digo, antes que suceda. Para cuando suceda, creáis que yo soy. Versículo 20. De cierto os digo. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mira esto tan glorioso. ¿A quién es que él enviaría? Ahí no dice y enviará a sus pastores, o a sus curas, o a sus papas, o a sus profetas, nada de eso. Ahí dice enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso es lo que dice Mateo 24:31. Pero la Biblia dice que él constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, maestros y todo eso. Sí, ahí lo dice, los constituyó. Hasta un tiempo. Hasta el tiempo cuando se manifestase el Señor con los ángeles de su poder. Hoy ya está manifiesto. Y recuerda que el mundo, desde el momento que Pablo partió, cuando él muere, Pablo, que escribió el fundamento del evangelio, toda la humanidad entró en apostasía. Hasta ahora que se ha manifestado Cristo nuevamente con los ángeles de su poder, están saliendo muchos de la apostasía. ¿Sí?
conociendo la verdad. Por eso él dijo allá atrás en Juan 8, 31 y 32. Dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. La conoceréis tiempo futuro y la verdad los hará libres. Hoy muchos la están conociendo y están siendo libertados de la mentira y el engaño de la ciencia, del bien y del mal. Ahora, la única salvedad que podemos decirte, para que tú no te vayas a enojar, porque yo te estoy hablando es la palabra. Si alguno me es mentiroso y él se considera, no, me están tratando de mentiroso, lo que te tengo que decir es lo siguiente. Fue Dios mismo quien lo sometió a esa mentira. Es más, te lo voy a leer. Te lo voy a leer en Romanos 11:32. Ahí está clarito, mira. Romanos 11:32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Mire, Dios, mire, aquí, márcalo ahí en tu Biblia. Romanos 11:32. Aquí está. Porque Dios, mire, sujetó a todos, mire, y todos son todos, en desobediencia, para tener misericordia de todos. Hoy se ha manifestado la misericordia de nuestro Padre. Hoy ya Cristo está presente en sus santos ángeles. No menosprecies la misericordia del Señor. Hoy, al ser enseñado por este ministerio, puedes comenzar a hablar verdad en Cristo. Tú has tenido el anhelo de ser un buen ministro del Señor. Pues mira, no menosprecies esta sabiduría, porque sigues todavía con el título pastor que lo adquirí aquí en la universidad tal. Mira, todo eso es carne, ¿sí? Porque ningún hombre te puede enseñar la verdad. El que te enseña la verdad es Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y bien, queda una recomendación final. Y esta recomendación, sí, porque nos agotó ya el tiempo, mira. Esta recomendación la encontramos aquí en Juan capítulo 3, versículo 31. Una cita muy gloriosa. Que dice así. El que de arriba viene, es sobre todos. ¿Quién vino de arriba? La sabiduría de Dios. El que es de la tierra es terrenal. ¿Cuál es el terrenal? ¿La persona o el conocimiento que lo rige? El conocimiento, ciencia minimal, es para la carne, o sea que es terrenal. Por eso dice, el que viene de arriba sobre todos, el que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. Eso habla el terrenal. Él no puede hablar lo celestial porque lo desconoce. El que viene del cielo es sobre todos. En la guía le dejo registrado, tal como está escrito, vemos que hay dos lenguajes, el terrenal y el celestial. Por tanto, solo quien conoce el lenguaje celestial puede hablar conforme a la verdad de Dios. Solamente ese. El terrenal desconoce el lenguaje del cielo. Y como tal, solo habla como hombre. ¿Cómo habla el hombre? Mentiras, porque es el hombre. Como está escrito, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así pues, concluimos que quienes hemos sido enseñados por la sabiduría de Cristo, que descendió del cielo, podemos hablar la verdad de Dios. Solamente esto, nadie más. Mire, es que júzgalo por ti mismo. ¿Cómo un natural va a hablar las cosas de Dios? Es más, pregúntale a cualquiera de esos pastores o profeta como se llame. Pregúntale, ¿y usted ha visto a Dios? ¿Usted conoce a Dios? No, no, él no lo ha visto nadie. Entonces, ¿usted qué está predicando? ¿Usted qué es lo que está hablando? ¿De qué habla usted? Es un falso. Solito se cae, hermano. Pero hay unos que sí le vemos y le conocemos. Te voy a dar la cita para que te des cuenta quién es el que habla aquí hoy. Mira, Timoteo, primera Timoteo, te voy a dar dos citas. La que dice que ningún hombre ha visto a Dios y luego te voy a mostrar la otra que dice quiénes le hemos visto. Primera Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto. Miren, ninguno de los hombres ha visto. ¿Sabe por qué no lo ha visto? Porque es invisible, porque es espíritu. Y el hombre, como juzga lo que ve en sus ojos, él no puede ver el espíritu.
Te reitero, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio por los sempiternos. Amén. O Abba Padre. Mira, no lo ha visto ni lo puede ver. ¿Por qué? Porque es espíritu. Cuando tú logras verlo, inmediatamente ya no eres hombre. Pasas de una conciencia a otra. En la conciencia, hombre, nunca verás a Dios. No lo puedes ver. Vamos a ver quién lo puede ver. Primera Timoteo 3:16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Mire, no que Dios sea carne, se manifestó en carne por medio de Jesús de Nazaret. ¿Sí? Glorioso. Justificado en el Espíritu. O sea, lo que salía a la boca de él daba evidencia que el que estaba ahí era Dios mismo. Visto de los ángeles. Mire que los ángeles sí le vemos, porque tenemos otra conciencia. Tenemos la conciencia de él, o sea, visto de sus mensajeros, que son sus ángeles. O sea, los ángeles conocemos la sabiduría de Cristo, que esa es que Dios. Predicado a los gentiles, hoy está siendo predicado a los gentiles. Porque no es posible que alguien, mire esto tan tremendo, que no conoce a Dios, que no ha visto a Dios, pueda predicarlo. Mas hoy que se manifestó Cristo con los ángeles de su poder, ya se está predicando Dios a los gentiles. Creído en el mundo, o sea que lo van a creer muchos, ya lo están creyendo. Recibido arriba en gloria, o sea, ahí en tu conciencia, lo recibes en gloria. Cuando Cristo está en tu conciencia, en tu mente, ahí está la gloria. Bendito de mi Padre. Retengan esta verdad porque es una palabra muy clara y transparente. Ahí está la gloria nuestra. Les digo, ustedes son unos bienaventurados por recibir este glorioso consejo. Me resta solamente darles el corte de la siembra o tributo, y lo hago porque es una enseñanza y no podemos menguar esta parte porque sería coartar el privilegio que tú tienes de recibir grandes beneficios de Cristo por medio del sembrar. Y mira la cita que el Padre me puso hoy para hablarles de la siembra. No es común, mira donde el Padre me la muestra. Proverbios 4, 7 y 8. Observa esto como muestra el Padre allí, esto tan glorioso. Dice: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Esa sabiduría de la cual habla allí es la sabiduría de Dios, la sabiduría de Cristo. Te la reitero. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Dice: engrandécela. ¿Cómo la engrandezco? Cuando la pronuncio, cuando lo voy a conocer, cuando le tributo a ella, porque si yo le tributo a la sabiduría, si le tributo a Cristo, dice allí: engrandécela y ella te engrandecerá. ¿Quién? La sabiduría. Habla de la sabiduría a Cristo. Si tú la engrandeces, ella también te engrandece a ti. Ella te honrará, dice, cuando tú la hayas abrazado. Hayas abrazado la sabiduría. Abrazarla es retenerla, tomarla. Esta es mi hermana, esta es mi vida, esta es mi vida, totalmente. Cuando tú comienzas a sembrarle a ella, estás honrando a Cristo. Estás honrando a Cristo. Sembrarle al Señor es un privilegio. Mira, el mundo ha venido sembrando y diezmándole, digamos así, yo soy muy directo, y diezmándole a los falsos. Porque ellos mismos están dando testimonio que no conocen a Dios. Entonces lo que tú has dado ha sido falso. O sea, ellos son obreros fraudulentos. ¿Por qué no sembrarle a Cristo el Espíritu vivificante, el que te da vida y vida en abundancia? Así que bendito de mi Padre, declaro que ustedes son entendidos en esta palabra de verdad. Y hombre, si tú estás ahí en casa, ¿qué debes hacer? Como no estamos presencial, toma allí mismo donde estás sentado, saca tu siembra, tu tributo, consérvalo allí y mañana pasa y lo consignas. ¿A dónde? Al Ministerio del Espíritu. Aquí te voy a dar el número de cuenta, porque está clarito aquí. Hay una cuenta de ahorros en Bancolombia a nombre del Ministerio del Espíritu, Los Ángeles del Poder del Señor.
O sea, eso es del ministerio, ¿sí? Y para las necesidades del ministerio. Ahí tú puedes sembrar. El número es 823-243-85467. Te lo reitero. 823-243-85467. Si tú vas a hacer una transacción de banco a banco y te exigen el NIC del ministerio, te lo voy a dar también. NIC 900-721-782. 900-721-782. Bancolombia. En todos lugares Bancolombia hay un corresponsal. Tú allí siembras para el ministerio. Hazlo como a Cristo, que Él conoce tu corazón. Y te darás cuenta de la gloria cada día, esta sabiduría cada día creciendo más y más en tu vida. Santos benditos de mi Padre, los declaro perfectos, completos, santificados para siempre en Cristo, poder y sabiduría de Dios. Sigan reinando en vida. Nos vemos el próximo domingo en la segunda parte de este glorioso tema. Abba Padre, Abba